Hola, ¿qué tal? Soy Carelet. Un ser humano real, nuevo. Y estoy siendo y compartiéndome en mis propios ambientes para expandirme. Y he querido hacer esto de muchas maneras y al final esperé pacientemente para que en esta etapa sea la evolución y se completara esta parte, este periodo en mí. Y ha sido tan fabuloso, tan grande que me llena toda mi alma. No conozco nada que sea más hermoso que verme, encontrarme, reconocerme, conocerme, saber más de mí. Saber en profundidad cada emoción, cada reacción de mi biología, cada entendimiento es fascinante. Y cada vez que me iba dando cuenta de cosas nuevas, tenía un impulso de salir a contarlo. Y luego paraba porque ese impulso significaba que me quería mostrar, quería que me vieran. Que a pesar de que no pertenecía a los grupos que desde abril, mayo empezó a hacer Sara, yo igual seguía avanzando a la par. Y claro, había una intención de ser hacia afuera. Y sabía que por ahí no era el camino, porque el camino soy yo en mí misma. Y entonces paraba, me observaba, me contemplaba todo lo que salía de mí, mis reacciones, mis emociones, mis frustraciones, mis enojos. Y empecé a conocerme de una manera que me emociona, porque muchas de esas reacciones, de esos impulsos, ni siquiera los registraba. No los registraba. Y fue hermoso caminar a la par de todas las personas que compartían mis ambientes, porque no hay otra manera primero de avanzar que esa, pero a su vez eran perfectas para ver todo lo que se gestaba y todo lo que sucedía en mí. Hice muchas
muchos videos para mí sola o audios para mí sola, contándome cada experiencia o cada nuevo entendimiento que tenía, y me daba cuenta que no podía dejar de compararme, dejar de ver afuera para verme a mí. Pero no me resistí porque era parte de era parte de ese momento en mí, entonces lo tomé como herramienta. O sea, yo me tenía que ver, me tenía que comparar para yo poder verme dónde iba parada. Hasta que pude soltar esa comparación y me pude ver a mí misma y aceptar a mí misma. Porque entendí que si yo seguía comparándome con mi entorno, esos pasos me llevaban a caminar mis caminos cerquita de las personas con las que yo me comparaba. Pero si yo soltaba, empezaba un camino nuevo, diferente, distinto, único. Ni cerca, ni lejos, ni nada. Único, yo. Soltando. Se me hacía muy difícil porque lo que yo aprendí toda la vida y lo que yo hice siempre fue ir de la mano de alguien. Toda la vida. Siempre iba de la mano de alguien. O de la mano, o alguien tirándome adelante, o alguien empujándome detrás. Pero siempre con alguien más. Nunca fue un proceso individual. Siendo con todo el ambiente, pero individual. Y cuando empecé a cortar esos lazos, que fue muy difícil porque cuando dicen estar en uno mismo, no es estar solo, sino que es centrarte en lo que te sucede con respecto al ambiente. Y es difícil verte a vos solo cuando estás con más personas o rodeado con gente. Pero empecé a practicar lo de la paciencia, lo de ir lento, lo de escucharme de verdad, no escucharme de si quiero o no quiero, porque querer, elegir, decidir, son todas cosas que seguimos haciendo pensando que somos reales, que somos en esencia, pero no, porque elegir significa que piensas que hay algo mejor por donde tú puedes ir y algo peor por donde no que eliges ir. Elegir aún sigue la separación, aún sigue elegir, decidir. Yo decido en mi vida hacer X cosa, pues estás decidiendo hacer algo sin aceptar lo que sucede en tu ambiente y lo que llega a tu ambiente para que yo sea. Esto es muy difícil de verlo, me costó mucho, y encima que el mundo nadie funciona así, porque hasta los guías, los gurús que seguía viendo, ellos siguen decidiendo y siguen eligiendo qué hacer y no aceptan la realidad que les presenta la vida. Y se engañan a sí mismos. Pero gracias a que yo podía ver eso, yo podía verme en donde yo me engañaba, en donde yo no decidía, en donde yo decidía, en donde yo elegía. Y por eso fue todo un proceso, porque seguí usando todo eso como herramienta para poder verme a mí.
Así que bueno, poquito a poquito yo seguí transitando, muchas veces confundida y muchas veces muy en eje y acertada, entendiendo que no necesito nada, el ambiente me sostiene y cualquier cosa que yo decida hacer, estoy afuera. Porque Dios sucede, la vida sucede, yo sucedo. Pero si en ese suceder yo elijo, yo decido, ya estoy utilizando estrategias, estoy utilizando cosas para hacer afuera. Es difícil ir a la profundidad de esto porque real no existe nadie. Real 100%. Hoy yo misma me considero real en un 10%, pero me agarro de ese 10% de real para crear mi próximo campo de vida y entonces lo practico y soy ahí, en ese 10% en conciencia pura. Y en no conciencia me doy cuenta, en conciencia me doy cuenta que muchas veces no estoy siendo real, pero soy consciente de que no estoy siendo real. Pero lo sigo haciendo porque todavía no llegó ese momento evolutivo para que yo en ese aspecto pueda ser real. Ejemplo. Sé, por ejemplo, que hay ocasiones, y voy a hablar de algo que lo he trabajado mucho y que todos saben, que es el tema de la comida. Y yo, por ejemplo, sé que hay momentos en que yo como sin tener hambre, ¿vale? Soy consciente que como sin tener hambre. A veces como porque es el horario de comida y a veces como porque si no como me entra como una ansiedad porque no como, pero no es porque tenga hambre o porque necesite comer. Pero entiendo que ahí hay una célula incompleta que me pulsa a seguir en esa ciclicidad de comer cuando no tengo hambre. No lo rechazo, no lo reprimo como he hecho muchas veces en mi vida y como tranquila para no crearme esa ansiedad. Y sé que lo estoy haciendo sin la necesidad y sé que lo estoy haciendo consciente de que no tengo hambre. Pero todavía no ha llegado el momento de mi evolución para que yo entienda esa célula incompleta. Entonces, no decido ni elijo no comer porque no tengo hambre, porque tengo que adelgazar, porque tengo que cuidar mi salud, no lo elijo. Yo sucedo con el ambiente y para hacer lo mejor en ese instante para mí, que sería no entrar en esa ansiedad de que no he comido, siendo consciente que hay una célula incompleta que quiere entender por qué sucede eso que sucede. Respiro, como, agradezco y sigo caminando, transitando. Yo sé que siendo tan consciente en todo esto va a llegar ese salto cuántico, ese entendimiento de esa célula que en algún momento pasó hambre o que en algún momento hizo amor y entonces como no tuvo el amor se puso a comer. Una célula, pueden pasar millones de cosas que pasó pero que está incompleta. Cuando lo entienda, eso se transforma. Y esto lo fui entendiendo porque
Mis emociones son el rechazo, los celos, la envidia y la frustración, depresión, el pozo. Y yo lo transformo con el entendimiento, el disfrute y la libertad. Esos son como yo transformo mis emociones de baja percepción de conciencia a cristal, alta percepción de conciencia. Y observándome voy entendiendo cada vez más cada célula de mí. Voy cristalizando, voy caminando y voy siendo cada vez más fascinante y evolutiva.